Hola, bienvenidos a la clase de los seguros. Hoy día vamos a hablar sobre los contratos de las anualidades. Las anualidades es un plan de ahorro, un sistema de ahorro que uno hace con una compañía de seguros. El propósito de abrir una anualidad muchas veces es para poder usar ese ahorro y reemplazar nuestros ingresos cuando llegamos a la edad de retiro. En Estados Unidos muchas de las anualidades se compran para ahorrar y pagar la universidad de los hijos. Hay quienes las compran para hacer un ahorro y usarlo como su plan de pensión, y quienes las compran también para hacer un ahorro y usarlo como down payment para su primera casa. Vamos a hablar quiénes forman el contrato de una anualidad. Las partes que forman el contrato de una anualidad es la compañía, la insurer, el anuitante, y el owner. Debemos de tener en cuenta que no siempre el anuitante va a ser el dueño de la anualidad. Por ejemplo, el dueño de una anualidad puede ser una corporación o una entidad. ¿Sí? El anuitante debe de ser una persona humana, un human. Las compañías de seguros ofrecen estos tipos de anualidades y toman en consideración la expectación de vida del anuitante para ese contrato. Entonces, un ejemplo de esto es decir, yo puedo ser el dueño de una compañía, en el cual mi compañía se llama Mariela's Company, y el nombre de esa compañía puede aparecer en ese contrato como el dueño. El anuitante voy a ser yo, la persona. Eso quiere decir que para el tiempo que ese contrato se cumpla, ese plan de ahorro, quien debe de recibir el beneficio va a ser el anuitante, no puede ser la corporación o la entidad, porque muchas veces esa corporación o esa entidad puede desaparecer. ¿Okay? Entonces, eso debemos de tomar muy en cuenta. Mencionan en el libro, en la página 13, que las anualidades tienen dos periodos distintos. Tienen el periodo de paying period y tienen el periodo de payout period. El periodo de paying period es el periodo cuando el cliente está contribuyendo para este plan de ahorro de la anualidad. El periodo de payout period es el periodo cuando el cliente ya comienza a cobrar esa anualidad. Debemos de tomar en cuenta que en ese periodo de paying period, lo que el cliente está ganando son tasas de intereses. Y todo lo que crece en esta anualidad es diferido de impuestos. Significa que ese interés que el cliente está ganando todavía no ha pagado impuesto. El impuesto en estos tipos de planes de la anualidad se paga hasta que el cliente llega a retirar su dinero, su beneficio. Vamos a ver en la página 13 que existen dos formas como uno puede comprar una anualidad. Una anualidad uno lo puede comprar con una sola prima, que se llama en inglés single premium. Y la otra forma de comprar esta anualidad es flexible premium, un pago flexible. El anual, ¿cómo funciona con un single premium? El single premium significa que si yo voy a comprar esta anualidad con una compañía de seguros y en este momento cuento con una cantidad de, vamos a suponer, de $40,000, yo voy a poner esos $40,000 en esta anualidad y no los voy a tocar durante los 10 años del contrato, para que al final de esos 10 años del contrato, esos $40,000 ahora ya sean $48,000 por los intereses que me estuvo generando mis $40,000. Mis $40,000 son mi capital. Entonces, en estos 10 años,
yo no voy a seguir contribuyendo, al menos que quiera hacerlo. Y si llego a hacer una contribución adicional a estos $40,000, esos cantidad adicional van a ser parte de estos $40,000 de mi principal. Al cumplirse los 10 años del contrato de la anualidad, las personas tienen la disponibilidad de retirar su dinero, pero si llegan a retirar su dinero, tendrían que pagar un 10% de penalidad si es que la persona es más joven de 59 años y medio. Todas las anualidades tienen esta característica, que todo lo que crece aquí es tax defer. Entonces, si uno está retirando su dinero antes de los 59 años y medio, uno tiene que tomar en cuenta que uno tiene que pagar esta penalidad más el impuesto de ese año, de los intereses que la persona ganó. Hay que entender que este 10% de penalidad no lo cobra su compañía de seguros al dueño de la anualidad. Este 10% viene de fideicomiso, del IRS. ¿Ok? Entonces, este tipo de plan de ahorro trabaja y funciona similar a un plan de retiro como el 401k, el IRA, que si tú llegas a retirar tu dinero antes de los 59 años y medio, pues te toca que pagar un 10% de penalidad. Entonces, vamos a ver cómo trabaja la anualidad. Bueno, ya expliqué la anualidad single premium, esta es la forma como trabaja. Ahora vamos a hablar sobre la anualidad flexible, cuando uno lo compra con pagos flexibles. Esta anualidad con pagos flexibles, no puede uno comenzar una anualidad con un pago de $100, $200, $300. Mínimo las compañías de seguros para que te permitan vender una anualidad flexible, necesita uno que tener ya una cantidad de $2,500 a $5,000 máximo y darlo eso como down payment. So, tú vas a dejar esa cantidad aquí y vas a seguir haciendo contribuciones durante los 10 años del contrato. Cuando se cumplan esos 10 años, la persona o puede dejar ahí su dinero, ¿sí?, para que la compañía lo siga trabajando por el cliente y le siga pagando intereses, o lo puede retirar. Pero no olvidemos lo que acabé de mencionar hace un rato. Si lo retira antes de los 59 años y medio, esa persona tiene que pagar el 10% de penalidad. ¿Ok? Continuamos en la página 14 en sus libros. Vamos a hablar cuántos tipos de anualidad existen. Tipos de anualidades son fija, variable y equity index, indexada. Está clasificado como interest payment. Eso es muy importante porque dependiendo de la anualidad que uno compre, ese es el tipo de interés que uno puede encontrar en esta anualidad. Entonces, para la anualidad fija te va a ofrecer a ti una tasa de interés fija garantizada durante todo el tiempo de ese contrato. So, si el contrato de la anualidad tú lo compraste por 10 años, y vas a estar ahorrando durante 10 años y tu compañía de seguros te está garantizando una tasa de interés del 4%, vas a ganar esa misma tasa de interés durante los 10 años. Hay un problema con esta anualidad, con la anualidad fija. El problema es de que si la tasa de interés de la inflación, si la tasa de la inflación sube, y tú te quedaste ganando el 4%,
Vamos a decir que esa tasa de la inflación llega a subir a un 6%, 8%. Y tú te quedaste ganando en tus ahorros esa tasa de interés del 4%. ¿Qué le está ocurriendo a tus ahorros? Se está devaluando. Se está devaluando ese dinero. So, al final de esos 10 años o al tiempo que tú llegues a retirar tu dinero, lo que ahorraste ahí ya no te va a alcanzar para mucho. ¿Por qué? Porque ya las cosas han aumentado, subido de precio. Entonces, este tipo de anualidad fija es para las personas que, por ejemplo, quieren que su dinero esté garantizado, lo que ellos han aportado que esté ahí, y que las tasas de intereses sean fijas, que no esté variando su ahorro. So, la anualidad fija, vamos a relacionarlo y asociarlo siempre que al cliente le va a garantizar una tasa de interés. La anualidad variable es el otro tipo de anualidad. Este tipo de anualidad es una anualidad donde requiere que toda gente que ofrezca este tipo de anualidad cuente con las dos licencias, con la licencia de Security y con la licencia de Life. Ya que este es un tipo de anualidad que es de mayor riesgo, donde el cliente lo que pone en esta anualidad no es garantizado. La compañía no le garantiza su capital al cliente. Este tipo de anualidad está en la página 15 en sus libros y menciona aquí que el anuitante es quien asume todo el riesgo de inversión, que sus ahorros son invertidos en cuentas, por ejemplo, de money markets, mutual funds y bonds, lo cual significa que prácticamente lo que el dinero del cliente está haciendo en una anualidad variable está comprando acciones, como por ejemplo comprar acciones en un fondo mutuo. ¿Cómo trabaja esta anualidad? Esta anualidad trabaja de la siguiente manera. Suponiendo que yo tengo esta anualidad y yo en esos 10 años he acumulado una cantidad de $30,000. Esos $30,000 durante el periodo de paying period estuvieron comprando acciones, shares, que en el libro le llaman, en la página 15, le llaman share units. En este periodo de paying period, uno lo que está haciendo es comprando acciones primero. Lo que tu dinero está haciendo en una anualidad variable está comprando acciones. Entonces, en ese periodo de paying period vas a acumular una cantidad de acciones. Vamos a suponer que al final de ese 10 años uno acumuló un total de 100 acciones. ¿Sí? De 100 acciones. Para el periodo de payout period, cuando la persona ya tiene que cobrar, ¿sí? Comenzar a cobrar, pues la compañía de seguro le va a estar dando pagos periódicamente de esta anualidad, de lo que esa persona contribuyó y puso en su anualidad variable. Ahora, esos pagos que el anuitante va a recibir, ¿sí? En ese tiempo de cobrar, van a estar fluctuando. Y van a fluctuar porque va a ser dependiendo del precio de cada acción que esté en ese momento en el mercado. Realmente lo que la compañía le va a pagar al cliente son sus acciones. Esas acciones va a depender de cómo está su precio en el mercado. Si esas 100 acciones mes con mes, al cliente se las va a estar pagando, pero al precio que cada acción
esté en ese momento en el stock market, en el mercado. Aquí no vamos a encontrar que el cliente va a tener tasas de intereses fijas como en la anualidad fija, ¿sí? Aquí prácticamente el cliente está asumiendo su propio riesgo y es un tipo de anualidad donde el cliente o puede ganar mucho o puede perderlo todo. Porque si se viene una crisis económica como la que hubo en el 2008, una recesión, prácticamente estas acciones van a bajar de precio y lógico que van a bajar sus ahorros de la persona, quien compró una anualidad variable. Entonces, es importante tomar en cuenta que aquí uno no está ganando tasas de intereses fijas, que lo que está haciendo tu dinero en una anualidad variable está comprando acciones, igual como en un fondo mutuo. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que es fijo en una anualidad variable? Porque eso viene para su examen. En una anualidad variable, lo que es fijo es el número de acciones. Es fijo. ¿Qué es lo que fluctúa? Va a fluctuar lo que es el valor de cada acción. Eso es lo que va a fluctuar en una anualidad variable. Entonces, la ventaja aquí dice de una anualidad variable es que el cliente puede tener tasas de intereses que lleguen a ser igual a las de la inflación o que puedan superar a las de la inflación. La desventaja de una anualidad variable es que el cliente lo puede perder todo. Vamos a hablar de una anualidad que se llama indexada. Esa anualidad indexada ustedes van a encontrarlo en la página 15 en sus libros y habla de una anualidad donde el cliente puede encontrar mejores tasas de intereses que en la anualidad fija. Este tipo de anualidad indexada, al igual como el seguro de vida que se llama Equity Index Life, ¿sí? Su tasa de interés está vinculada a un corredor de bolsa de valores. Este tipo de corredor de bolsa de valores puede ser el Standard & Poor's 500, ¿sí? O puede ser el Dow Jones. ¿Okay? Dice que en esta anualidad indexada que el capital o el principal del cliente no está en riesgo, no está el riesgo de que el cliente lo vaya a perder todo. Mas, sin embargo, el cliente puede encontrar tasas de intereses que sean mínimas del 0 al 1% y máximas del 14 al 17%. Este tipo de anualidad solamente requiere que uno tenga la licencia de Life, de vida, para poder ofrecer y vender este tipo de anualidad. No se necesita la de Securities como la anualidad variable. Nunca el cliente va a experimentar una pérdida aquí en la anualidad indexada porque las compañías le garantizan siempre su principal. Entonces, este tipo de anualidad para mí es la mejor porque tiene dos tipos de intereses. Uno puede encontrar una tasa de interés mínima, pero también una máxima. Ahora, muchas de las compañías de seguros que ofrecen anualidades indexadas ofrecen al cliente pagarle un bonus. Ese bonus quiere decir que de entrada de esa anualidad, si yo estoy comprando mi anualidad, vamos a suponer, y yo invertí, puse aquí $40,000 ya, cash al contado, y no puedo tocar mi dinero durante los 10 años, ¿sí? A mí, la compañía de seguros de entrada en el contrato de la anualidad indexada me puede dar un bonus
de aproximadamente, vamos a decir, de 500 a 900 dólares o de 900 a 1200, un ejemplo. ¿Sí? Ese bonus la compañía te lo da y la compañía muchas veces especifica por cuánto tiempo tú no puedes tocar tu dinero. Si uno cumple con esos requisitos que la compañía especifica en el contrato, en donde uno no puede tocar su dinero en ese periodo que ellos le asignan a uno, entonces al final de ese contrato vas a colectar lo que tú pusiste, más los intereses, más aparte ese bonus que esa compañía te está dando. ¿Sí? Entonces, las anualidades trabajan, como mencioné al principio, es un sistema de plan de ahorro, al igual como, por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez han escuchado hablar de los CDs, que es un depósito a plazo fijo. Uno lo puede comprar para un periodo de 1 año, 5 años o 10 años. Uno deposita una cantidad y tú no puedes tocar durante ese periodo tu dinero. A cambio, el banco te paga a ti buenas tasas de intereses. Es similar una anualidad a ese tipo de plan de ahorro, a ese sistema. La única diferencia es de que el CD pues te lo ofrece el banco y las anualidades te lo ofrece una compañía de seguros. Y también otra diferencia es las tasas de intereses que uno puede encontrar en estos diferentes contratos de ahorro. Es importante recordar cómo trabaja cada una de las anualidades y por eso existen 3 tipos de anualidades porque hay todo tipo de clientes. Hay quienes les gusta, por ejemplo, no arriesgar, hay quienes les gusta el riesgo moderado y hay quienes les gusta un riesgo alto. Y para esas personas de riesgo alto, pues existe la anualidad variable. Vamos a hablar un poco más sobre otros conceptos que debemos de aprender sobre las anualidades. En la página 16 en sus libros, dice que existen 3 factores que pueden afectar el ingreso de esa persona, del dueño de una anualidad. ¿Y a qué se refieren? Se refieren que si yo ya llegué al tiempo de cobrar mi dinero que puse a ahorrar en la anualidad, lo que yo voy a recibir va a depender de 3 factores que son fundamentales. ¿Sí? Entonces, yo ya llegué en el periodo de payout period, de cobrar. Si quieren ponerlo ustedes. Yo ya llegué en el tiempo de cobrar. Ahora voy a comenzar, ahora a mí la compañía, le toca la compañía que pagarme a mí. Y la compañía me va a estar dando pagos periódicamente hasta el tiempo en que yo viva. Si yo comencé y me esperé a cobrar mi anualidad a los 60 años, pues la compañía a mí me va a estar dando pagos de mi anualidad hasta el tiempo en que yo viva. ¿Qué pasa si yo muero en ese periodo en que la compañía me está pagando a mí? Pues simplemente el resto del beneficio de la anualidad es pagado a un beneficiario, ¿sí? Pero vamos a suponer que yo estoy ya comenzando a cobrar, estoy en el periodo de payout period. Las compañías, para pagarme a mí ese beneficio, va a tomar en consideración 3 factores fundamentales, que son lo que es la cantidad invertida, lo que yo puse, más el interés, ¿sí?, que la compañía me pagó a mí, me generó. El otro factor va a ser la edad del anuitante. Entre más grande de edad uno comience a cobrar esa anualidad, más grande va a ser los pagos que uno va a recibir. Entre más joven uno comienza a cobrar la anualidad, más pequeño va a ser lo que uno va a recibir. ¿Por qué? Por la expectación de vida. Se dice que si tú cobras tu anualidad en una edad más joven, más temprana, pues tienes más probabilidades de que tú vivas más años. Pero si tú comienzas a cobrar esa anualidad cuando ya eres más mayor, pues las probabilidades de que tú vivas ya no van a ser
muy altas. Entonces la compañía, entre más grande tú lo comiences a cobrar tu anualidad, más grande va a ser el beneficio que tú vas a recibir. El otro factor, el tercer factor muy importante que va a depender de ese income va a ser el género de la persona, el gender. El género del anuitante. Se dice que estadísticamente las mujeres viven más años. Entonces, si tú eres una mujer y ya comenzaste a cobrar tu dinero de tu anualidad, pues tú vas a recibir menos, vas a recibir menos. Si eres un hombre, vas a recibir más. ¿Por qué? Porque las estadísticas dicen que las mujeres viven más años. Entonces, solo porque los hombres viven menos, les dan un poquito más. Así que en eso simplemente nos ganan los hombres. Ok, continuamos entonces con el siguiente concepto de las anualidades. Esto es muy importante porque sí viene en su examen. Les preguntan cuáles son los 3 factores fundamentales que van a depender del ingreso que el anuitante va a recibir cuando ya llegue al tiempo de payout o el tiempo de cobrar. Y van a ser estos 3 que tengo aquí. Ok, vamos a hablar ahora en la página 16. Viene el tema de Annuity Benefits Withdrawal Alternatives. Las formas como el cliente puede colectar su dinero si ya llegó a este tiempo de cobrar. Y la forma que puede hacerlo puede ser en una forma de lump sum, el cual significa un solo pago. 2 es annuitize. Y 3 puede ser una combinación. Okay. Si la persona elige ya comenzar a cobrar su anualidad, estas son las formas como puede el cliente cobrarla. Lump sum significa que va a retirar todo en un solo pago. Annuitize significa que lo va a cobrar en mensualidades. ¿Sí? Y combination puede ser una combinación de estas dos. Es decir, que si yo tengo aquí $40,000 ya ahorrados en mi anualidad y tomé esta opción de combination, puedo retirar, por ejemplo, de estos $40,000, puedo retirar solamente $20,000 a la edad de 60 años. Y dejar los otros $20,000 ahí en mi plan de ahorro para que siga creciendo por los intereses que la compañía me va a estar pagando a mí. Entonces los otros $20,000 lo voy a cobrar en forma deferida. ¿Ok? Estos 3 formas de pago son muy importantes para aprender y estos son lo que le llama withdrawals, los retiros. Okay. Vamos entonces a la página 17 en sus libros. Vamos a hablar de la Annuity Settlement Arrangement. Annuity Settlement Arrangement. Annuity Settlement Arrangement son acuerdos de pago para una anualidad. La primera se llama Life Annuity. La segunda se llama Cash Refund. La tercera se llama Joint and Survivor. La cuarta se llama Period Certain.
Ok, estos Annuity Settlement Arrangements son acuerdos de pago para una anualidad. Es decir, ya llegué, vuelvo y repito, ya llegué al tiempo de cobrar mi anualidad, ¿sí? Y si decidí retirar mi beneficio en una forma lump sum, en un solo pago, entonces estas de aquí, de estas opciones, no aplicarían para la lump sum. ¿Por qué? Porque ya estoy retirando todo mi dinero. So, estas aquí aplican solo cuando yo decido cobrar o retirar mi beneficio en una forma annuitized o en una forma de combination. Eso es muy importante. Si decidí cobrarlo de esta manera, entonces entrarían en estas opciones, en el cual la primera opción de Life Annuities dice que solo voy a cobrar mi beneficio, ¿sí?, de mi anualidad hasta el tiempo en que yo viva. Pero hay una desventaja en esta anualidad, en este acuerdo de pago. Esa desventaja es de que si el anuitante muere al poco tiempo de haber comenzado a cobrar, así sea solo un cheque que haya recibido, el resto del beneficio, la compañía se queda con él. ¿Por qué? Porque el cliente decidió cobrarlo solo hasta el tiempo en que viviera. Entonces, la compañía, cuando un cliente elige esta forma de este acuerdo de pago, la compañía va a tratar de pagarle lo máximo, lo más que pueda en vida, porque está seleccionando solo cobrar hasta el tiempo en que viva. So, si eres joven o eres mayor de edad y ya comenzaste a cobrar tu anualidad, la compañía con esta opción siempre tú vas a recibir más que en cualquiera de estas tres opciones. Porque ese es el riesgo que tú llevas. ¿Ok? El segundo acuerdo de pago es Cash Refund Annuity. Este tipo de acuerdo de pago dice que cuando la persona comienza a cobrar, lo que sobre, si se llega a morir, si llega a fallecer, el resto del beneficio no se pierde. Aquí es pagado a un beneficiario primario o un beneficiario contingente si existe en el contrato. So, esta opción es la mejor que puede existir, porque todo lo que no se le alcanzó a pagar a la persona en vida, pues no se pierde, se paga a un beneficiario. Por eso se llama Cash Refund Annuity. Es decir, que van a regresar y van a pagar lo que restó del beneficio de la anualidad. Ahora, la tercera opción se llama Joint and Survivor. Este acuerdo de pago de Joint and Survivor es muy buena porque dice que paga el beneficio para 2 o más personas. Un ejemplo, si yo compré una anualidad junto con mi esposo, ¿sí?, y ya llegamos a la edad en que queremos comenzar a retirar o a cobrar ese beneficio de la anualidad, ambos vamos a estar recibiendo un beneficio de esta anualidad, es decir, un pago. Ese pago que la compañía nos va a ser para ambos. Pero ¿qué pasa cuando uno de los dos llega a fallecer? Bueno, la otra persona que queda vivo, pues continúa recibiendo el beneficio, pero la compañía reduce el pago. Si originalmente nos estaba enviando, un ejemplo, un cheque por $2,000 para ambos, cuando uno llega a fallecer, esa cantidad se reduce. Ahora la persona que queda viva solamente va a recibir $1,000 porque solo le continúan pagando lo de esa persona. Por eso, si son dos anuitantes o son más anuitantes, ese beneficio se va reduciendo cuando uno llega de las personas, de los anuitantes, a fallecer. Se puede reducir, como dice ahí, half, la mitad, o 2/3. O 2/3. Dependiendo de cuántos sean los anuitantes. Si en este caso soy yo y mi esposo y aparte mi hijo, pues entonces aquí aplicaría el de 2/3. Pero si solo soy yo y mi esposo,
Entonces aplicaría el half, la mitad. ¿Okay? El siguiente acuerdo de pago es el número 4, que se llama Period Certain. Este Period Certain, este acuerdo de pago, es muy bueno porque al cliente le ofrece que le va a pagar ese beneficio de la anualidad hasta el tiempo en que viva, pero también puede escoger un periodo en que lo quiere cobrar. Es decir, igual, si soy yo y mi esposo, los anuitantes, pues yo puedo escoger que a ambos nos lo paguen hasta el tiempo en que vivamos. Pero si uno de nosotros llega a fallecer y yo seleccioné un periodo donde le especifique a mi compañía que después de que yo llegue a fallecer, a mi esposo le siga continuando pagando ese beneficio de la anualidad, y escogí un periodo de 10 años o 20 años, pues a mi esposo le van a continuar pagando por lo que reste de ese periodo hasta que ese periodo sea completado. ¿Okay? Cuando se completa ese periodo, ahí en este caso esa persona deja de recibir. Eso es muy importante. Recordemos y hay que hacer un pequeño resumen de las anualidades. Las anualidades son planes de ahorro que uno puede hacer con una compañía de seguros, y uno va a contribuir y después lo va a retirar. ¿Okay? No son seguros de vida porque no te ofrecen pagarte un beneficio de muerte. No estás comprando una protección, una cantidad de seguro. ¿Qué es lo que en una anualidad la compañía paga? Lo que tú pusiste en ese plan de ahorro, lo que tú estuviste contribuyendo, junto con los intereses que la compañía te estuvo pagando durante ese periodo del contrato. ¿Okay? Por ejemplo, yo puedo comprar una anualidad. Vamos a suponer una anualidad fija de las que ya vimos, donde la compañía a mí me estuvo pagando una tasa de interés del 4%. Y yo comencé esta anualidad cuando tenía, vamos a decir, 40 años de edad. Y la comencé, ¿sí?, poniendo $5,000 y fui haciendo más contribuciones a esta anualidad. Al final de los 10 años de ese contrato de la anualidad, yo ya pude reunir una cantidad de, vamos a suponer, $20,000. De $20,000. Ya se cumplieron los 10 años. Y digo, bueno, ya ha aumentado la tasa de la inflación. Cuando yo compré esta primera anualidad, ¿sí? First annuity, pues la tasa de la inflación estaba, vamos a suponer, a un 2%. Entonces dije, bueno, vale la pena ahorrar aquí porque realmente yo estoy recibiendo una tasa de interés del 4%. Realmente sí vale la pena ahorrar. Pero al final de esos 10 años me he dado cuenta que la tasa de la inflación ha aumentado. Y ha aumentado esa tasa de la inflación a un, vamos a decir, 4%. Digo, bueno, ya no quiero continuar dejando aquí mi ahorro en esta primera anualidad porque está casi en la misma tasa. Realmente yo quiero hacer crecer más mi dinero. ¿Qué hago? Al cumplir estos 10 años, yo puedo retirar estos $20,000 de la primera anualidad y puedo comprarme otra segunda anualidad. Pero esta vez, ahora me voy a comprar una anualidad indexada. Porque yo ya aprendí en la primera a ahorrar. Y ya aprendí cómo trabaja mi anualidad. Ahora yo quiero una anualidad indexada. ¿Por qué? Porque ya tengo 50 años. De los 50
años, a los 60, ¿sí? Que todavía estoy en mi vida productiva, quiero hacer crecer un poco más mi dinero. ¿Y cómo lo voy a hacer? Comprándome una anualidad indexada, donde esta anualidad me puede pagar una tasa de interés del 0 al 1%, pero también me puede pagar una tasa de interés del 14 al 17%. ¿Sí? Entonces, estos $20,000, al final de esos 10 años, ya podrían haberse convertido en $40,000 o un poco más. Ahora, si yo los dejo ahí hasta que el tiempo de retirarme a los 66 años, como en el Seguro Social, dice que la edad de retiro para las personas es entre 66 a 67 años de edad, pero puedes comenzar a retirarte más temprano a los 62, pero el Seguro Social te paga un beneficio menor. Yo decido retirarme a los 66 y dejo ahí mi dinero, pues entonces mi dinero va a crecer más. Ahora ya no van a ser 40,000, ¿qué tal si serían 80,000 o 100,000? Entre más años yo deje trabajar mi dinero en una anualidad, más grande van a ser mis ahorros. Recuerden que en el sistema de ahorro, la manera como trabaja es los años. Tú no puedes poner un ahorro y dejarlo por 5 años y tú ver el resultado y decir, wow, yo pensé que en 5 años me iba a volver rico, iba a ser X cantidad. No. En los planes de ahorro, para que uno pueda juntar y hacer de un buen ahorro, es por lo menos, dicen las estadísticas, que uno tiene que dejar trabajar su dinero por 20, 30 años para que tú veas el fruto y el resultado de ese plan de ahorro. Hay que tener muy en cuenta que cuando tú estás ahorrando en una anualidad, no lo vas a retirar tu dinero para cualquier situación personal que tú tengas, solo en casos de emergencia, que es el fallecimiento de un familiar inmediato, como tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu papá, tu mamá, algún hermano, pero no lo vas a retirar para una fiesta o cosas por el estilo, ¿ya? O comprarte un carro del año. Lo vas a usar porque lo vas a querer usar tú, ya sea para pagar el colegio de los hijos o con esto tú lo vas a usar para retirarte. Entonces, una persona quien compra una anualidad en su vida productiva y es una persona que está asegurado por el Seguro Social y aparte compró una anualidad, pues esa persona a la edad de 66 años de edad, cuando se retire, a lo mejor va a recibir aquí $900 de Seguro Social y va a recibir otros $1,000, o puede ser un poco más, ¿no? Vamos a suponer unos $2,000 más de su anualidad, de lo que él ahorró durante su vida productiva. ¿Creen que esta persona va a estar mejor? Sí. Financieramente, económicamente, por supuesto. Va a estar mucho mejor que aquella persona que nunca abrió una anualidad y que solo ya llegó a la edad de retiro y está sobreviviendo con lo que el Seguro Social le está dando. Una anualidad es eso, es un plan de ahorro a largo plazo que tú haces con una compañía de seguros para después usarlo para tu retiro o, como bien mencioné, para las otras condiciones que puedan surgir en tu vida. Ok, continuamos entonces en la página 17 en sus libros. En la página 17 mencionan donde dice Miscellaneous Annuity Fact. ¿Sí? Ya lo habíamos hablado, este tema, pero ¿qué mencionan aquí en Miscellaneous Fact? Factores de una anualidad. Pues ya hablamos de la edad de los 59 años y medio, si uno lo llega a retirar antes de los 59 años y medio, toca pagar un 10% de penalidad. Y también mencionan al final de esta página que una vez que la persona ya seleccionó un acuerdo de pago para comenzar a cobrar su anualidad,
se tiene que quedar con esa opción. ¿Se recuerdan las opciones de Annuity Settlement Arrangement? Que era Life Annuity, ¿sí? Era Cash Refund, Joint and Survivor. Ok. Ok, correcto. Entonces, ¿qué pasa? Si el cliente ya seleccionó una de estas opciones porque ya llegó al tiempo de cobrar y la compañía ya emitió el primer cheque, así sea el cliente no lo haya alcanzado a cobrar ni nada, el cliente se tiene que quedar con esa opción que seleccionó. Ya no puede cambiar, retroactarse, decir, ya no quiero la Life, porque ya sé que si me muero al poco tiempo, ya descubrí que si me muero al poco tiempo, ¿sí? El resto del beneficio, mi compañía se queda con él. Ahora quiero cambiar a un Joint and Survivor. No. Si ya comenzaste a cobrar y ya la compañía emitió el primer cheque, te tienes que quedar con esa opción que tú seleccionaste. ¿Ok? Ok. Bueno, vamos entonces a continuar en la página 18 en sus libros. Esa tabla es muy importante para ustedes y lo van a poder ver en el video, en una imagen, donde esta tabla va a resumir todo sobre el tema de las anualidades. Por ejemplo, mencionan cuál es la definición exacta de una anualidad y mencionan que se trata de un contrato donde le promete pagar al beneficiario pagos, ¿ok?, periódicamente durante toda su expectación de vida. El dueño de una anualidad mencionan que puede ser una corporación o una entidad. Mencionan también que el anuitante debe de ser una persona, un humano. Mencionan el periodo de paying period, que lo hablamos, página 18, donde el cliente va a estar contribuyendo. Y también mencionan el periodo de payout period, que es el periodo en que uno va a comenzar a cobrar. Mencionan cómo puede uno comprar una anualidad single y flexible premium. ¿Sí? Esa es la forma como tú puedes comprar esa anualidad. Single y flexible. ¿Cómo tú puedes cobrar la anualidad? Lo puedes comenzar en una forma inmediata o en una forma defer. La inmediata solamente funcionaría, ¿sí? Y voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. La inmediata solamente funciona si tú compraste esa anualidad con un single premium. Cuando tú compras esa anualidad, ¿ok?, esa anualidad con un single premium, pues la persona inmediatamente puede comenzar a retirar. Ahora, si no lo desea de esa manera, pues puede esperar que pase un tiempo y comenzar a cobrar hasta la edad de retiro. Cuando el cliente espera ese tiempo para comenzar a cobrar, esa forma de cobrar se le llama defer. Deferida. ¿Ok? Si tú la compraste la anualidad solo con pagos flexibles, pues esa anualidad tú solo la puedes cobrar en forma defer. ¿Ok? No existe una anualidad donde uno pueda decir, la voy a comprar con pagos flexibles y inmediatamente voy a comenzar a hacer retiros. No existe. Primero hay que dejar, ¿sí? Hay que dejar juntar una cantidad para después retirar. Entonces, en la página 18 vamos a continuar con esa tabla. Single premium y flexible premium, immediate y defer. Interest payment, en el cuadro donde dice interest payment. Dice que eso, y en ese cuadro me gustaría que para las personas ustedes pusieran
tipos de anualidades, porque en realidad eso también son tipos de anualidades. ¿Sí? Lo han clasificado como interest payment, porque dependiendo del tipo de anualidad que uno compre, ese es el interés que uno puede encontrar en estas anualidades. ¿Cuántos tipos de anualidades solo existen? Existen 3, que es la fija, la variable y la indexada. En el cuadro donde dice taxation, taxable, ¿sí? Hemos hablado de que los impuestos solo se pagan hasta el tiempo en que uno llega a retirar su beneficio. ¿Cuáles son las alternativas para retirar tu dinero? Pues las 3 que había mencionado: lump sum, annuitize y una combinación. Annuity settlement arrangement, en ese cuadro son los acuerdos de pago que mencionamos: life, cash refund, joint and survivor, life or period certain y period certain. Esos son los acuerdos de pago. El próximo cuadro son factors affecting income. También lo mencionamos, los factores que afectan el ingreso, lo que va a recibir el anuitante. Los factores que afectan el ingreso que va a recibir el anuitante van a ser la cantidad que invirtió, la edad, el género de la persona. El próximo cuadro dice Variable Annuitization Concept. Este cuadro es muy importante porque solo se especifica, está hablando solo de la anualidad variable y dice que en esta anualidad variable uno lo que acumula son unidades, que son acciones, que ese número de unidades son fijas y que son las mismas que se venden cada mes. Es decir, que son las mismas que al cliente se le pagan cada mes de acuerdo al valor que esté la acción en ese momento en el stock market. Dice que el periodo también puede cambiar, va a depender del valor de cada acción. El último cuadro donde dice Miscellaneous Concept, estamos hablando de lo que ya hemos mencionado, que es si la persona retira su beneficio de la anualidad antes de los 59 años de edad, pues le toca que pagar un 10% de penalidad. Y por último, cuando ya seleccionó la persona, ¿sí? El acuerdo de pago para su anualidad, ya no puede cambiar a otra opción. Esta tabla es muy importante porque aquí está resumido todo lo que de las anualidades, lo que vimos desde la página 13 hasta la página 17. ¿Okay? Vamos a continuar con el próximo tema, que son las combinaciones de planes. Las combinaciones de planes existen para las pólizas Whole Life y para las pólizas Term Life. ¿Okay? Y solo son 2, el Joint Life y el Survivorship Life. ¿Ok? Estos son combinaciones de planes. El Joint Life es un tipo de plan que existe para ambas pólizas, el seguro de término o el seguro Whole Life, por si ambos esposos, marido y mujer, desean asegurarse dentro de una misma póliza y solo tener un pago. Es más económico para esa pareja asegurarse ambos en una sola póliza en vez de tener pólizas separadas, porque tendrían 2 pagos. En este tipo de combinación de plan de Joint Life dice que otro nombre, como se le llama, es First to Die, el primero en morir. Lo cual significa que si ambos esposos se aseguraron en la misma póliza, cualquiera que muera primero, ¿sí? En ese momento la póliza paga el beneficio de muerte y se termina el contrato. ¿Qué sucede con la cobertura de la otra persona quien sobrevivió?
pues simplemente en ese momento se termina. Si esa persona desea continuar teniendo una cobertura, tendría que comprar su póliza por separado. Entonces, en el primer párrafo mencionan que el Joint Life paga el beneficio de muerte en el primero que muera de los asegurados. En las letras más remarcadas en negro mencionan que cuando él se muere se termina, y por último mencionan también que todos los asegurados, en este caso ambos esposos, tendrían que estar en perfecta salud para que la compañía pueda asegurarlos. Muchas veces a cada uno de ellos se les puede hacer también pruebas de salud para comprobar que esas personas están bien y que no tienen ninguna condición. También cada uno va a tener su propio beneficio de muerte. Cuando una pareja compra un Joint Life y se aseguran, vamos a decir, por $200,000, esos $200,000 no están siendo repartidos entre ellos. Cada uno tiene su propio beneficio de muerte. Es decir, que el esposo puede asegurarse por $100,000, mientras que la esposa se puede asegurar por $60,000. Cada uno tiene su propio beneficio de muerte. Es por eso que la compañía en veces solicita que el cliente esté en perfecta salud y que se le haga una prueba médica. La ventaja de un Joint Life es que tiene es más económico comprarlo así que comprarlo las pólizas individuales. Recordemos que Joint Life también se llama First to Die, el primero en morir. La siguiente combinación de plan se llama Survivorship Life. Survivorship Life es un tipo de combinación de plan que se le llama también Second to Die o Last to Die, el último en morir. Dice que este tipo de Survivorship Life, es muy comprado para planificar un patrimonio, estate planning. Para planificar un patrimonio. Survivorship Life es diferente al Joint Life. Aquí en el Survivorship Life, cuando son, vamos a suponer, 4 los asegurados en una misma póliza, para que este plan pueda pagar el beneficio de muerte, quiere decir que tendrían que fallecer todos los 4 asegurados para que el último en que muera, esta póliza pueda pagar el beneficio de muerte. Realmente funciona para planificar un patrimonio. Un ejemplo de esto es si yo, vamos a decir, si mi papá y mi mamá están buscando planificar un patrimonio, en el caso de qué sucedería si uno de ellos llega a fallecer, pues entonces mi mamá sigue heredando todas las cosas de mi papá, ya sean propiedades, ya sea dinero, ya sea casa, ya sea carros, etc. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando mi mamá muera? Si mi mamá muere, todos esos bienes van a pasar a los hijos. Si los hijos no tienen el suficiente ahorro para pagar los impuestos de esa fortuna o de esos bienes que van a recibir, pues en este caso mi mamá y mi papá en vida pensaron en eso. ¿Y qué fue lo que hicieron? Comprarse este tipo de plan pensando que en el último de ellos, quien falleciera, ese seguro de vida lo iban a usar, ¿sí? Los hijos iban a usarlo para cobrarlo y pagar ese impuesto de esa fortuna o de esa herencia que iban a recibir. Aquí en Estados Unidos uno no se puede ir sin pagar el precio de los impuestos. Entonces, cuando uno compra, por ejemplo, un auto en el dealer, ¿sí? ¿Qué es lo que uno hace? Está pagando los impuestos a través de las mensualidades que está uno enviando. Pero si tú compras el carro fuera del dealer, tienes que pagar el impuesto al estado, al condado donde tú lo estás comprando. Entonces, este tipo de Survivorship Life es muy similar.
es para pagar solo los impuestos de esa fortuna o de esos bienes que tú vas a recibir. Un ejemplo es lo que, como les mencioné, si yo voy a heredar la casa de mis papás, vamos a suponer, antes de yo recibir esa propiedad, yo tengo que pagar un impuesto. Si yo no cuento en ese momento que mis padres llegan a fallecer, no cuento con ese dinero para pagar ese impuesto, pues Survivorship Life me ayudaría para cubrir eso. Donde mis papás en vida compraron eso para que el último que muera, lo que yo voy a cobrar de este plan de seguro Survivorship Life, lo voy a usar para eso, para dejar pagados los impuestos de este patrimonio que yo voy a heredar de mis padres. ¿Ok? Tienen que asociar el nombre Survivorship Life con esto, estate planning, planificar un patrimonio.